Vamos a seguir con nuestro estudio de el propósito de el sufrimiento o la aflicción en la vida del cristiano. Y la idea de hoy día es que, siguiendo con algunas metáforas, que podamos considerar la aflicción o el propósito como una medicina. Que miremos que cuando Dios coloca el dolor, la aflicción en nuestra vida, Él está ayudándonos, de cierta forma ayudándonos a sanar por medio de la aflicción. Esta, por supuesto, es una metáfora que es común en nuestra tradición o en el cristianismo. En, digamos, solemos interpretar las pruebas o el mal en nuestra vida como un veneno que nos destruye, así es como la gente ve el sufrimiento. Eh, de hecho, cuando muchas veces las personas no creen en Dios e intentan justificar su no creer, una de las razones es por la existencia del sufrimiento. Se ve el sufrimiento como algo indeseable, como algo que no debería estar ahí, como algo que solamente nos hace mal, como un veneno. Sin embargo, la Escritura nos va a mostrar que para los hijos de Dios, el sufrimiento más bien funciona como medicina, como un remedio. Eh, que de esa forma es que nuestra alma es limpiada. Y que de esa forma Dios promueve lo que podríamos llamar salud espiritual en nosotros. De hecho, un puritano que se llama Thomas Brooks, él decía que cada creyente afligido tiene a mano un ungüento apropiado para cada llaga y un remedio contra cada enfermedad en la palabra de Dios. Por supuesto, no somos llamados a decir que lo amargo es dulce, que lo malo es bueno, pero sí debemos reconocer que el sufrimiento es una medicina mediante la cual nuestra salud espiritual es restaurada, es preservada por Dios. La pregunta entonces con la que debemos comenzar es, ¿por qué necesitaríamos una medicina? ¿Por qué Dios utiliza este remedio, el remedio de la aflicción? Y entonces tenemos que mirar a nuestra alma, porque nadie va al doctor si, en primer lugar, no reconoce la gravedad de su enfermedad. Un simple resfrío, nadie va al doctor. Pero si uno entiende que la enfermedad que uno tiene es más grave, ahí sí acude a ver a un especialista. Así nosotros tenemos que mirar el sufrimiento como un remedio para algo grave que hay en nosotros, que es la falta de santidad. Eh, Tenemos que nosotros percibir que nuestra condición espiritual es más grave que aquello que estaríamos naturalmente dispuestos a reconocer. Entonces las escrituras no van a presentar el pecado como un error, ni como una debilidad eh, superficial o temporal, sino que más bien como una corrupción que es radical, que es profunda, que es del corazón. Si usamos esta metáfora, podríamos decir que es una enfermedad interna que está en todo nuestro cuerpo, que es persistente, que no se quiere ir. No solamente afecta las cosas que nosotros hacemos, sino que más bien ya todo lo que somos. No solo va a contaminar las cosas que hacemos,
sino que el pecado actúa de forma más profunda, actúa en nuestros deseos, en nuestras motivaciones, en nuestras inclinaciones, qué es lo que queremos hacer. Y el peligro es que este pecado es una enfermedad que no busca dar muchos síntomas, dar mucha información de que está ahí, sino que más bien es una enfermedad que quiere pasar desapercibida. Eh, en tiempos de paz, podríamos decir, cuando tenemos mucho, con abundancia, el, nuestra alma difícilmente va a entender nuestro propio estado. La abundancia, la prosperidad, funciona como una anestesia para el alma. ¿Qué es lo que pasa en la prosperidad? Nuestra conciencia, me acordé hace un par de semanas estaba predicando y hablé de la conciencia, repetí la palabra varias veces hasta que la Ámbar preguntó, ¿y qué es la conciencia? Y yo no me había dado cuenta que no había definido, no había dicho bien qué es lo que era y la Ámbar me ayudó a poder explicar mejor lo que quería decir. En la prosperidad, digamos, esa voz interior, que es la conciencia, como que se adormece. Eh, Uno no siente una urgencia de una necesidad espiritual. Y más bien uno piensa que está todo bien. Y esa entonces abundancia exterior esconde nuestra realidad interior. Entonces podríamos solo decir que la prosperidad produce ceguera espiritual en nosotros. Y entonces el corazón, en esas circunstancias, se vuelve pesado, eh, se llena de lo que podríamos decir de un mal humor espiritual, de orgullo, complacencia, descuido, amor por las cosas temporales. Y por eso Moisés advierte al pueblo cuando le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y entonces cuando ellos están ahí en el desierto, eh, Moisés ve un problema que no era el desierto mismo, sino que habría un problema luego en la tierra prometida. Nosotros podríamos pensar, el gran peligro de Israel fue el desierto. Pero Moisés les dice esto cuando van a entrar en la tierra prometida. O sea, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Entonces no era la escasez el gran peligro, sino que la abundancia. Porque cuando todo parece estar bien, externamente, el alma de cierta forma comienza a sentirse autosuficiente. Deja de ser dependiente de Dios. Y entonces la prosperidad produce una forma bien sutil de idolatría. Es una confianza en las cosas que tenemos. En la confianza en los medios más que en aquel que nos da, que es Dios. Entonces el corazón empieza a decir, aunque no usamos estas palabras, es mi poder, es la fuerza de mi mano que me ha traído esta riqueza. Entonces lo que parece una bendición puede transformarse como en una máscara o un velo que no nos permite ver. Un velo que no nos permite ver lo mal que está nuestra alma, la profundidad de nuestros pecados.
y por sobre todo nuestra necesidad de constante comunión con Dios. Entonces, en este estado de prosperidad, el hombre no siente su enfermedad y por lo tanto no busca medicina. Vive en una salud imaginaria que en realidad es peligrosa, porque lo aleja del médico, siguiendo usando esta metáfora. Nos aleja de Dios. Entonces, ya que naturalmente estamos cegados en la prosperidad, es que nosotros necesitamos un remedio que remueva ese velo, que permita que el corazón piense bien. Hay también en el corazón del hombre, naturalmente hay corrupción, nos dice la Escritura. Y entonces vean en Deuteronomio 8:2, Deuteronomio 8, el versículo 2, donde dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Vean cómo este versículo, esta afirmación, nos habla mucho. Lo que está diciendo es que Dios no aflige arbitrariamente, que Él no envía la aflicción de forma caprichosa. La aflicción tiene más bien un propósito de poder dar un diagnóstico antes que corregir. La aflicción, podríamos decir, nos prueba. Entonces, desde el punto de vista de Dios, la aflicción va a ser una herramienta que va a revelar, que va a exponer la verdadera condición del corazón. Y entender esto entonces es muy importante. La aflicción no crea el pecado, sino que más bien revela el pecado. Todo aquello que sale de nuestro corazón en el tiempo de la aflicción, sea murmuración, sea enojo, desesperación, orgullo, incredulidad, no es nada nuevo, sino que más bien todo eso ya estaba ahí. La aflicción es la oportunidad para que ellos salgan de nuestro corazón. Podríamos decir que la aflicción va a desnudar lo que hay en nuestro corazón. Cuando está todo tranquilo, no se ve, pero cuando llega la aflicción, todo eso cochino que había en el corazón aparece. No es la aflicción que lo crea, ya estaba ahí. De la misma manera, en los tiempos de prosperidad, el alma puede parecer paciente, humilde, pero cuando viene esta aflicción, cuando viene la prueba, lo que realmente está en el corazón surge. Y esto va a explicar el por qué muchas veces nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos en la aflicción. ¿No les ha pasado que de repente en circunstancias dice, pero ¿por qué reaccioné así si yo no soy así? ¿O de dónde salió esto?
La cuestión es que reaccioné así, porque así soy yo, cuando no escondo lo que soy. ¿De dónde salió? De mi corazón. Reacciono así porque por dentro soy así. Y en esto entonces nosotros vemos la misericordia de Dios como un cáncer que no se descubre a tiempo. El pecado nos mata. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cuando hay ese cáncer que está escondido? Que alguien lo pueda ver, no sé, un examen de rutina que apareció algo. Entonces, Dios es misericordioso cuando no permite que esa corrupción del corazón se mantenga escondida. Si siguiera escondida, esta corrupción nunca sería confesada, nunca nosotros pelearíamos contra esa corrupción, nunca trataríamos de mortificar la corrupción. Entonces nosotros podríamos decir que esta aflicción actúa como un examen médico. Si nuestro corazón está oscuro, esta aflicción funcionaría como una linterna que va a iluminar, que va a mostrar todo lo que hay en nuestra oscuridad, de forma que esta corrupción no permanezca en la oscuridad. El texto dice, para saber lo que había en tu corazón. No porque Dios no lo sepa, Él conoce, sabemos todo perfectamente, sino para que nosotros lo sepamos. Entonces no es una prueba donde Dios está esperando saber el resultado, sino que más bien es una prueba a la que nosotros tenemos que estar atentos para ver el resultado. Es necesario que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón, para que dejemos de vivir de las ilusiones de la prosperidad y comencemos a vernos como realmente somos. Y por supuesto, esto es esencial para nuestra vida espiritual, porque si no reconocemos la profundidad de nuestro pecado, si Dios no nos mostrara por medio de estas aflicciones lo cochino de nuestro corazón, nunca nos humillaríamos delante de Dios. Nunca va a haber arrepentimiento sin un conocimiento profundo de lo que nosotros somos, o por lo menos un arrepentimiento verdadero. Nunca va a haber confianza en Dios si nosotros no dejamos de confiar en nosotros mismos, si pensamos que estamos bien. Es como dicen muchas veces los analistas de política, dicen, el dato mata el relato. El dato mata las mentiras. Eh, hay un relato que nosotros nos contamos. Sin embargo, viene la prueba y ahí está el dato, ahí está la información objetiva, ahí está lo que nosotros somos. Y en ese sentido, entonces, la aflicción no solamente nos duele, sino que de forma más importante, la aflicción nos despierta, nos pone atentos. Así que lo que parece ser un trato duro de Dios, en realidad es un acto de profunda misericordia para nosotros. El médico nos está mostrando cuál es nuestra enfermedad para que nosotros podamos tratarla correctamente. Los puritanos hablaban mucho acerca de esto y del tema del pecado como una enfermedad profunda.
Y usaban también la figura de Dios como un cirujano. Por supuesto, en su tiempo, siglo XVII, las cirugías eran bien distintas a las nuestras y, por supuesto moría más gente, pero también salvaban gente por medio de su actuar. Un cirujano no es alguien que trata cuestiones superficiales. Eh, no es el que te da una aspirina, no es alguien que solamente está aliviando los síntomas, sino que el cirujano es alguien que está, que va a entrar profundamente en las heridas. Eh, para operar, para que un cirujano actúe en nosotros, generalmente tiene que poner anestesia. ¿Por qué? Porque el dolor de la cirugía es muy grande. Y lo mismo entonces va a pasar con la aflicción. Eh, para que nosotros podamos ser sanados espiritualmente, o limpios espiritualmente, exige que haya un dolor que sea real. Hace poquito el Agustín ahí de Ercilla se quemó el bracito. Puso la mano o el brazo en la estufa y se quemó. Le pasó a Marcelo también hace un par de años. Y lo terrible uy, se me fue la palabra, no es quemazones, quemadas, bueno, de las heridas cuando uno se quema, es que hay que limpiar. Y especialmente a los niños, pero yo me imagino a los adultos también, esa limpieza produce mucho dolor. Pero si no se limpiara y si no se sacara esa piel que está quemada, no habría una sanidad buena en el brazo o en la herida. Así, la sanidad espiritual exige que haya un dolor verdadero. Pero al igual que en esta limpieza de las quemaduras es la palabra, eh, no es un dolor sin propósito. Yo recuerdo cuando teníamos que limpiar a Marcelito y Bárbara me decía, yo no puedo. Y yo decía, pero es que hay que hacerlo. No es un dolor sin propósito, sino que es un dolor con un sentido. Es intencional y está gobernado porque es la providencia por el amor de Dios. Vean cómo en Hebreos 12, el versículo 10, dice, y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Está hablando aquí acerca de Dios, nos castiga para lo que es provechoso, para que nosotros podamos participar de su santidad. Entonces aquí se nos va a mostrar cuál es el propósito final de toda aflicción en la vida de los creyentes, para que nosotros podamos participar en la santidad de Dios. Entonces aquí no hay simplemente la esperanza de un cambio externo, sino más bien la aflicción tiene como propósito transformarnos internamente. Pero ese cambio no es matemático, no es mecánico, no es, eh, no, no es sin dolor. El pecado en la escritura no es algo leve, no es neutral, sino más bien es presentado con esta idea de enfermedad, una enfermedad que corrompe,
que invade, que destruye como un virus. Y entonces, si se le permite permanecer, va a actuar como un virus, como gangrena. Comienza de a poquito, pero termina afectando todo el cuerpo, toda la vida. Por eso Dios no tolera pasivamente el pecado en sus hijos. No lo deja crecer sin él actuar. Y su actuar muchas veces toma esta forma de un corte, como en la cirugía. La aflicción entonces puede ser entendida, siguiendo con esta metáfora, como un momento en el cual Dios, como un doctor, como un cirujano, introduce el bisturí para sacar aquello que hay malo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y entonces Él no corta con crueldad, sino que Él corta con compasión, como el doctor. El doctor no nos opera para hacernos mal, aunque sea profundamente doloroso. Muchas veces, hermanos, nosotros tendemos a pensar que Dios nos ama cuando no hay dolor, pero la Escritura nos va a decir lo contrario. Muchas veces el amor de Dios se va a mostrar precisamente en su disposición para sanarnos. Y como decía, esa sanidad muchas veces va a ser dolorosa. Muchas veces nosotros amamos algo, idolatramos algo, y Dios lo elimina de nuestras vidas. Y como lo amábamos, nos duele. Pero Dios está quitando algo que no nos conviene. Muchas veces somos humillados por el pecado. Nuestros pecados algunas veces salen a la luz. Somos disciplinados de forma pública. Pero eso es precisamente Dios metiendo el cuchillo para sacar lo malo que hay en nosotros. Nos humilla para mostrar el orgullo que hay en nosotros, para que seamos capaces de luchar contra ese orgullo. Muchas veces nosotros oramos y Dios se demora en responder. Y Dios está ahí probando y haciendo crecer nuestra paciencia. Él nos está permitiendo que seamos autosuficientes. Siempre el patrón es igual. Dios está cortando, está separando, está sacando del alma aquello que está enfermo. De cierta forma, nosotros podríamos decir que hay una lógica espiritual, si pudiéramos decir así, cuando el Señor Jesús dice que si nuestra mano derecha no es ocasión de caer, que mejor que la cortemos. O si el ojo no es ocasión de caer, mejor que lo saquemos. El punto que está haciendo ahí el Señor Jesús no es literal, no es físico, sino que más bien nos está hablando de una urgencia que es espiritual. Es mejor perder lo que sea necesario en esta vida para mantener nuestra alma en santidad. Es preferible llegar al cielo habiendo sido profundamente tratado, quebrantado, humillado, que estar en esta vida, una vida tranquila, sin aflicciones y con un corazón no tratado. Entonces Dios, como un buen médico, como un buen cirujano, no se conforma con tratar el dolor superficial. Él no quiere simplemente bajarnos la fiebre, sino que él apunta a la raíz, al pecado que hay que sacar de nosotros.
Y aquí nosotros debemos entonces dar gracias a Dios porque Él actúa en esa forma profunda. Eh, Muchas veces, delante de las enfermedades, uno dice, no, no voy a ir al médico, yo me voy a recetar a mí mismo. Yo me voy a comprar un remedio porque un amigo mío le pasó lo mismo y con ese remedio se sanó. Eh, la sabiduría humana, de cierta forma, es capaz de moderar las malas conductas. La persona que es enojona, muchas veces en público no muestra ese enojo todo el tiempo. Distinto como en su casa, que el enojo sale, fluye. ¿Mm? Eh, Nuestra sabiduría humana nos ayuda a controlarnos, a mejorar la apariencia externa. Sin embargo, eso no es suficiente. La apariencia humana a lo más funciona como un parche. Los niños, mis niños les encanta ponerse parche curita. Entonces, cualquier rasguño, ellos vienen llorando y piden un parche curita y con el parche curita, listo, dejan de llorar. Quizás porque no ven la herida, piensan que ya no les duele. Así la sabiduría humana puede, de cierta forma, disimular el pecado. Pero la sabiduría humana no puede cambiar el corazón, no puede quitar nuestro orgullo, no deja o no quita ese amor a uno mismo, no destruye nuestra hipocresía. Entonces es como simplemente colocar un parche arriba de una herida que ya está infectada, no sirve de nada, no se ve solamente. Pero la gracia de Dios, que Él nos comunica por medio de su palabra, y muchas veces intensifica, como decíamos la semana pasada, el dolor, intensifica el volumen de la voz de Dios. Esta gracia que se intensifica por la aflicción actúa de una forma distinta. No tapa el pecado, sino que lo expone, lo confronta. Yo me acuerdo que antes las heridas decían, no, coloque un parche, coloque una venda, coloque... Ahora dicen, no, ahora deje eso que respire. Así es Dios. Con su gracia no esconde el pecado, sino que lo deja ahí para que pueda ser visto y para que pueda entonces ser tratado. La disciplina divina, entonces no solamente trata de corregir lo externo, sino que más bien va al centro del problema, busca transformar aquello que es interno. Y entonces la aflicción juega justo aquí, porque en estas ilusiones de las que hablábamos al principio, que nosotros creemos acerca de nosotros mismos, nuestra supuesta humildad, nuestra supuesta dependencia, nuestra supuesta pureza, bondad, van a sobrevivir, como decíamos, en estos tiempos de comodidad. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, surgen. Y en ese proceso, Dios no solamente muestra la enfermedad, sino que Él comienza a tratar la enfermedad. Comienza a tratar con nuestro pecado. Él saca a la luz esas raíces profundas del orgullo, del amor propio, de la hipocresía,
por medio, por supuesto, de su palabra, pero también de su providencia, lo que Él nos manda en nuestra vida. Ese proceso muchas veces puede ser largo, puede ser doloroso, pero siempre va a tener este resultado de darnos un corazón más limpio, más humilde, más dependiente de Él. Y así entonces la voluntad de Dios puede hacer lo que la sabiduría humana no va a poder hacer nunca, mortificar verdaderamente el pecado. Y entonces la aflicción sirve como para purificar nuestra alma. Vean en Isaías 48, Isaías 48, el versículo 10, dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Te he purificado, te he escogido en horno de aflicción. Y entonces esto quizás puede sorprendernos si nosotros leemos la escritura sin atención. Vean cómo es Dios mismo que coloca a su pueblo en un horno. No es un accidente, no es una interrupción del plan divino, es parte de su trato con nosotros. Y entonces aquí está hablando de cómo se purifican los metales. El proceso para refinar el metal es necesario que éste pase eh, por alta temperatura para eliminar toda la impureza, la escoria. Y entonces la impureza sube a la superficie y ahí puede ser sacada. Sin embargo, el metal precioso no va a ser destruido con el fuego, sino que al contrario, va con el fuego, va a ser aún más puro, porque todo lo malo ya fue sacado. Y entonces esto nos ayuda a esta figura nos ayuda a entender varias verdades. Primero, la aflicción nos va a ayudar a distinguir lo real de lo superficial. La aflicción muchas veces nos va a ayudar a entender si nuestra fe es verdadera o no. Muchas personas se acercan a Dios buscando la prosperidad, buscando la tranquilidad, pero cuando viene la aflicción, simplemente se alejan de Dios. Lo que Isaías nos está diciendo, y Santiago también lo dice, es que una fe, cuando es verdadera, aunque sea débil, va a sobrevivir este fuego, va a sobrevivir esta pureza o esta purificación. Segundo lugar, la aflicción va a exponer la escoria, lo malo, las impurezas que en tiempos normales van a estar mezcladas incluso con lo bueno en nuestra vida espiritual, se van a manifestar mejor cuando hay esta temperatura alta de la aflicción. Y entonces cuando Dios nos manda y nos coloca en el horno, su propósito no es humillarnos, sino que purificarnos. Y aquí entonces Dios está diciendo que Él nos purifica personalmente, según el, ¿cómo podríamos decir? El grado de calor que cada uno de nosotros necesita. Nunca hay aflicción excesiva o innecesaria en el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Han visto ustedes metal oxidado?
Cuando el metal se oxida, eh, se va echando a perder más profundamente. Y por lo tanto, el proceso para limpiarlo siempre va a ser más intenso, más largo. Si nosotros aplicamos esto a la vida espiritual, nosotros podemos ver que cuando hemos vivido en largos periodos de descuido espiritual, la aflicción también va a ser más larga, porque necesitamos más limpieza. Si nuestro corazón tiene raíces profundas del mundo, no es que para Dios sea más difícil sacarlo, sino que nosotros necesitamos más tiempo y todo para que salga de nuestro corazón, de nuestra mente, el mundo. Si ciertos pecados han sido tolerados por años, no debería sorprendernos que este proceso de purificación también sea largo. Y entonces esto es lo que muchas veces no se entiende, porque las personas esperan una purificación rápida, eh, indolora. El problema es que ese tratamiento rápido e indoloro nunca va a ser profundo, siempre es superficial. Y entonces a Dios, como a Él le importa más nuestra santidad, Él no se preocupa por nuestra comodidad. Lo que Él quiere es que vivamos conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso Él ocupa tiempo. Este horno entonces no es una señal de que Dios nos abandona, sino que más bien es una señal de la elección. Yo te elegí en el horno, dice. En el horno es precisamente su trato con nosotros. Otra figura la encontramos en el Salmo 119, los versículos 67 y 71. Salmo 119, 67 y 71. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu dicho. Y el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vean cómo el fruto de esta aflicción, David lo entiende y él dice, la humillación fue buena. Por supuesto, no es agradable, no es fácil, pero es buena. Y entonces la aflicción no solamente purifica sacando lo malo, sino que también produce fruto. Antes yo andaba descarriado, antes yo andaba descarriado, ahora guardo tu dicho, ahora aprendo tus estatutos. Hay cambios visibles, concretos. Antes era desobediente, ahora soy obediente. Antes no obedecía, ahora soy más santo. Entonces, ahora la palabra de Dios, que antes era escuchada, vean cómo dice, eh, ahora guardo tu dicho, o sea, antes no lo guardaba. Ahora aprendo tus estatutos. ¿David conocía los estatutos de Dios, conocía la palabra de Dios? Sí, por supuesto que sí. Pero cuando él pasa por la aflicción, lo que antes oía, ahora da fruto.
Pero vean cómo este fruto no es inmediato, sino que es como en las plantas, demora. La Guli sale todos los sábados a la feria y le dice a los niños, ¿qué quieren que les traiga? Y entonces a veces salen con, quiero naranja cuando no es tiempo de naranja, quiero frutilla cuando no es tiempo de frutilla. Eh, Porque los frutos Sandía. tienen, o sandía, claro, los frutos tienen su tiempo. Así, el fruto de la aflicción también tiene su tiempo, pero nosotros debemos tener la seguridad de que tiene su tiempo. El resultado de la aflicción es precioso. Es que nosotros podamos participar de la santidad de Dios. Y eso es mejor. Veamos un par más de versículos. En Job 23, Job 23, versículo 10, dice, pero él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Me probará y yo saldré como oro. En Isaías 27, Isaías 27, el versículo 9, dice, de esta manera será expiada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando ponga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas. No se levantarán los árboles sagrados, ni las imágenes del sol. De esta manera será expiada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Vean cómo el fruto tiene que ver con la expiación, y aquí la expiación tiene el sentido de que es sacada la iniquidad de Jacob. Este es el fruto, la remoción de su pecado. La aflicción tiene este propósito, la remoción del pecado. Vean Zacarías 13, Zacarías 13, el versículo 9. Dice, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le responderé y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, en estos pasajes también Dios está mostrando cómo esta prueba y esta aflicción tienen el propósito de santificar. Quizá alguien podría preguntar, pero ¿por qué esta medicina que Dios nos está dando tiene que ser amarga? Quizá, ¿por qué Dios no nos santifica de una forma que no duela? Y la respuesta es que este amargor de la medicina tiene que ser proporcional a la enfermedad. Eh, a veces estamos tan insensibles al pecado, ¿sí?, que nada más que un golpe muy fuerte puede despertarnos a él. No es solamente el saber que hemos pecado, el saber cuál es la ley de Dios. Muchas veces Dios tiene que traer este golpe para que despertemos. El pecado es profundo y nos adormece. También entendemos que tiene que ser así de amarga esta medicina, porque el pecado no es un lunar, no es una manchita en la piel. El pecado se aloja en nuestro corazón. Y entonces necesitamos una medicina que llegue hasta nuestro corazón. Por lo tanto, no puede ser
superficial, no es una pomadita que nos echamos encima. Y debe doler porque la recaída en el pecado siempre es una posibilidad. Y entonces nosotros debemos decir, yo no quiero pasar de nuevo por esa medicina. No lo pasé bien. Y Dios algunas veces nos mantiene en ese estado de debilidad para que nosotros dejemos de estar seguros carnalmente. Y en la debilidad, Él se muestra grande a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tomar esta medicina. ¿Cómo debemos responder cuando estamos bajo esta mano de Dios que ha colocado la aflicción, el horno? Para que no sea en vano que pasamos por la aflicción. Primero, no debemos rechazarla, no debemos despreciar la disciplina del Señor, no debemos despreciar la aflicción. Quizás naturalmente en el corazón nosotros vamos a despreciar, no nos va a gustar. O vamos a interpretar esta aflicción como si Dios estuviera rechazándonos. Al contrario, nosotros como Job debemos aceptar la aflicción como siendo una medicina que nuestro buen Padre nos está dando. Y entonces aquí yo necesito interpretar la aflicción a la luz del carácter de Dios. Cuando a los niños no les gusta la medicina, al Marcelo, no me acuerdo cuál, al Marcelo no le gusta tomar un remedio, y nosotros le decimos, tienes que tomártelo porque te hace bien. Y si no te tomas este remedio, vamos a tener que ir al hospital. Pregúntale a Anaís cómo fue estar una semana en el hospital. No, no quiero hacer. Entonces, tómate este remedio. Así nosotros tenemos que aprender a interpretar la aflicción a la luz del carácter de Dios. Es nuestro Padre bueno que nos está enviando la aflicción. Él quiere proteger nuestra alma, quiere curar nuestra alma. En segundo lugar, nosotros debemos mirar bien el diagnóstico. Debemos saber cuál es la enfermedad que Dios está queriendo sacar de nuestra alma. Job dice, muéstrame por qué contiendes conmigo. Debemos buscar humildemente entender cuál es el pecado, qué es lo que está haciendo que Dios quiera limpiarnos. Por supuesto, no toda aflicción va a estar unida necesariamente a un pecado específico, pero siempre la aflicción va a ser un examen o va a ser una oportunidad para hacer un examen profundo. Entonces, eh, la aflicción tiene este propósito de hacernos reflexionar, de hacernos pensar, de examinarnos a nosotros mismos. Es, es sufrir sin examinarnos es el gran peligro. En tercer lugar, eh, usando también esta figura, no abandonar el tratamiento. A veces uno le dan un antibiótico por 7 días y al tercer día uno dice, no, ya me siento bien, no me voy a tomar más estas cuestiones que me hacen que me duele la guata. Pero si era por 7 días, era por algo. Muchas veces nosotros queremos simplemente huir de la aflicción y no que la aflicción haga su trabajo en nosotros. Queremos salir del horno antes de que toda la escoria salga. Queremos cerrar la herida antes que se haya limpiado por dentro.
Pero, bueno, ahora que el coso, ¿se acuerdan que tuvo esa herida grande ahí? El doctor decía, mm, el veterinario, yo no puedo simplemente cerrarlo. mm, Y que todo lo podrido que hay abajo del cuero. mm, Así nosotros muchas veces queremos simplemente cerrar mm, ese corte que Dios nos hizo en su cirugía. Pero no se trata de eso, se trata de que esta aflicción cumpla su propósito. Y entonces nosotros tenemos que orar a Dios en medio de la aflicción, pero no solamente pidiendo que Él nos libere de la aflicción, sino que tenemos que pedir que la aflicción cumpla su propósito en nosotros, que seamos más santos. No solo que Él nos alivie, sino que Él nos transforme. Y en cuarto lugar, confiar en la dosis del remedio. Dios no va a ser nunca arbitrario, nunca va a ser excesivo, nunca nos va a dar el remedio de forma innecesaria. Dios conoce perfectamente nuestro corazón, conoce perfectamente nuestros pecados. Nosotros podemos decir esto es demasiado para mí, Dios se ha olvidado de mí, pero Dios establece sus límites de forma bondadosa y misericordiosa. Cada día de aflicción tiene un propósito. La aflicción no va a durar un segundo más de lo necesario. Nunca va a ser más intensa de lo que Dios quería. Desde nuestra perspectiva, porque nosotros no sabemos, puede parecer mucho, puede parecer desproporcionado, pero desde la perspectiva de Dios siempre la dosis es perfecta. Y aquí entonces nosotros debemos tener fe, no en lo que nosotros sentimos, no en lo que nosotros juzgamos, sino en el carácter de Dios. Entonces, tomar bien la medicina, aprender a tomar esta medicina de la aflicción, no significa entender todo, no significa sentir paz constantemente, no necesita, o sea, no significa evitar el dolor, significa algo más profundo. Es someternos a la voluntad de Dios, es examinarnos a nosotros mismos, es perseverar en buscar la santidad y es confiar en Dios y en sus métodos, en su cirugía para hacernos más santos. Entonces, cuando nosotros miramos todo este proceso médico, vamos a poder ver la aflicción más allá que simplemente una experiencia dolorosa, sino que más bien podemos ver la aflicción como siendo el tratamiento que el buen médico nos da para nuestro propio bien. No sé, hermanos, si hay preguntas o comentarios. ¿Guli? em, es muy común en decir, muchas veces he oído, ¿por qué si yo hago todo lo bueno, por qué el Señor me castiga? Ujú, Es no reconocer que nosotros estamos pecando todos los días y que es no reconocer que merecemos esa prueba. ujú. Eso quería decir, pastor. Sí, es muy común y precisamente eso ahí muestra la necesidad de la aflicción. Claro, En la medida que yo piense que yo soy demasiado bueno, necesito un, un una correctivo, prueba que como me dice, muestre que precisamente no lo soy. claro. Arturo. Sí, Pastor, estaba pensando en dos cosas. Una figura muy útil, que por lo menos a mí me resulta porque lo conozco de cerca, es que cada vez que yo dejo mis medicamentos o las rutinas mías, Ujú, y entonces lo primero que ocurre es que pronto voy a volver a lo que soy, una persona que tiene epilepsia. ujú, Y la naturaleza mía en sí es pecadora, por lo tanto, si yo no estoy recurriendo a la medicina, a los medios que Dios mismo me da, Mm, probablemente yo voy a tender a ir a la naturaleza mía ujú, constantemente. Al igual que yo como epiléptico dejo los medicamentos, vuelvo a tener convulsiones. Pienso que pasa lo mismo con en nuestra propia vida cuando no perseveramos.
en los medios que el mismo Señor nos da, en una forma. ¿Ven? Finalmente todo depende del Espíritu Santo. Y en ese sentido, pensando en esto mismo, en muchas de las aflicciones, yo siempre trato de pensar lo siguiente. Los días que llegan la aflicción, aun cuando hay dolor, al final del tiempo yo siempre pienso y digo, pero ¿qué sería de mi vida? O cuán probablemente altivo sería si es que no hubiera estado este aguijón en la carne que nuevamente me trae al Señor Jesucristo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho con respecto a muchas de las pruebas que he pasado es pensar en ello, es pensar qué sería de mi vida hoy si este problema no hubiera estado en mi vida en este momento. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi corazón? ¿A quién estaría idolatrando? O probablemente estaría confiando en mi propia fuerza. Solo eso. Así es. Dios es sumamente bueno con nosotros. Amén. No nos castiga conforme a nuestro pecado. Es muy bueno. Siempre es menos de lo que merecemos. Sí, es menos de lo que merecemos. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a orar entonces. Marcelo, Sí, dale. ¿puedes recordar la frase de Thomas Brooks del principio que señalaste? No sé si la tienes ahí a mano. La tengo. A ver. Cada creyente afligido tiene a mano un ungüento apropiado para cada llaga y un remedio contra cada enfermedad en la palabra de Dios. Ya, sí, porque lo que recordábamos, que estaba hablando recién con la Belki, el contexto en que Thomas Brooks probablemente escribió eso. Él fue pastor en Londres en el siglo XVII, La cuando peste. se enfrentaba a la peste bubónica. Ujú, Él fue pastor y pastoreó quizás a hartas personas enfermas y hartas personas que murieron directamente con respecto a la peste bubónica. ujú, Y a veces vemos nuestro sufrimiento como lo peor del mundo. O sea, yo sé que nos va afectando a cada uno de manera personal para crecer en santidad, pero ujú, también ver los ejemplos de estos hombres nos hace también ver que nuestro pecado se lo podemos entregar a nuestro Señor ujú. Jesucristo. O sea, y el sufrimiento es parte para el crecimiento de nosotros. Así es. Eso. Muchas gracias. Oremos. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque Sí, tú nos Señor. ayudas a entender un poco más de esto, Señor, que es un problema, Señor, que experimentamos. No nos gusta, Señor, la aflicción. Mm, De hecho, Señor, debe ser así, debe ser dolorosa sí, para que Señor. dé su fruto. Mm, Pero, Señor, duele menos cuando podemos mirarla, Señor, de mejor manera. Cuando, Señor, vemos delante de esta amargura, tu buena mano, Señor, sobre nosotros, dándonos, Señor, este remedio que amén. nuestro corazón necesita, Señor. Sí, Nuestro Señor. gran problema es el pecado, sus consecuencias, lo que nos hace hacer. El pecado, Señor, nos distancia de ti, corrompe, Mm, Señor, la imagen con la mm, cual tú nos creaste. sí, Señor. Y tú, Señor, entonces estás trabajando en nosotros, Señor, para que Sí, seamos más como el Señor Jesucristo. Y uno de esos medios, Señor, es esta medicina, Señor, de la aflicción. Ayúdanos, Señor, para que nuestra experiencia pueda, Señor, o en nuestra experiencia, Señor, la aflicción sea más útil, amén. que dé un fruto, Señor, más profundo, que nosotros aprendamos, Señor, a hacer un buen uso, Señor, de esta medicina, Amén. para que así, Señor, podamos crecer de forma más rápida, Señor, en santificación, Señor. Mm, Vamos a participar de tu santidad. sí, Ayúdanos, Señor. Señor, y obra en nosotros. Te lo pedimos en el Sí, nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén, bendito Dios. Bien, hermanos, nos vemos el jueves.